con otros son caras nuevas. Entonces, con otros no, bueno, ya tuvieron su clase de pancreatitis, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hablar, que son de las complicaciones de la pancreatitis, tienen que saber que en los últimos 14 años todo esto ha variado y ha cambiado. Oye, ¿y tus compañeros? Una, dos, son 5, ¿no? Los otros dos. Una tiene jaqueca y otra tiene... Positivas y diapositivas van a ser de lo que antes hacíamos y que ahora ya no hacemos, ¿ya? Bueno, entonces, antes de empezar tenemos que recordar que anatómicamente el páncreas se encuentra en el retroperitoneo, como sabemos todos, detrás del estómago, por delante teníamos un colon transverso, hacia la izquierda está el vaso, hacia la derecha está la segunda porción del duodeno, ¿verdad? Y también tenemos estructuras vasculares como se ve aquí. El páncreas está muy relacionado con la arteria mesentérica superior, hacia arriba con el tronco ciliaco y hacia atrás con la aorta y con la vena esplénica. ¿Tienen algo para pasar así de frente? No, secretario, el que venga, el que venga. Bueno, y aquí está algo que ustedes se lo deben saber de memoria, ¿no? El tema de la irrigación del páncreas, ¿no? Recuerden que el páncreas es uno de los órganos que tiene múltiples irrigaciones porque tiene un arco anterior, un arco posterior, anastomosis, como habíamos dicho, una relación estrecha con el tronco ciliaco, con la arteria mesentérica superior y también con la arteria esplénica, porque ciertamente hay anastomosis con la arteria esplénica. Entonces, cuando algo le pasa al páncreas, eso puede sangrar y puede sangrar un montón. No sangra un poco, sangra bastante y es muy complejo abordar y operar de una forma efectiva el páncreas por estas condiciones. Y aquí solo está el tema arterial, pero faltaría ponerle el tema venoso, que también es igual de complejo. ¿Ah? Muy bien, entonces, en su clase ahora habrán hablado de la clasificación de Atlanta, ¿no? Y en 2012 hubo una revisión de esa clasificación que fue publicada en esta revista en 2013, y dentro de los cambios que hay en esa revisión es de los tipos de pancreatitis, ¿no? Tenemos las pancreatitis edematosas intersticiales, como la de arriba, ¿no? Si ustedes recuerdan, este es el famoso signo de la cobra que a varios de ustedes les he enseñado, ¿no? ¿Esto qué cosa es? La porta, esta es la vena esplénica, y todo lo que está arriba es el páncreas. Esta cosita redonda que está acá, ¿qué cosa es? La arteria mesentérica, ¿verdad? Entonces, en esta imagen de tomografía lo que vemos es un edema difuso del páncreas, ¿no? Entonces, esto es una intersticial. Y cuando tenemos pancreatitis necróticas, podemos tener pancreatitis necróticas que afecten solo el páncreas, que afecten el tejido que está alrededor del páncreas o que afecten tanto el parénquima pancreático como el tejido peripancreático, como en esta imagen. Miren cómo el páncreas ya tiene una pérdida de su forma habitual, está la colección aquí arriba y es más, aquí hay parte de la cola que ya no hay. Entonces aquí hay un compromiso tanto pancreático como peripancreático, ¿ya? Entonces estos son, cuando clasificamos, los dos tipos son esos, ¿no? O edematosa o necrótica. Y también hablamos de la severidad. Hay pancreatitis leve, moderada y severa. La leve yo facilito, que no tiene complicaciones locales, no hay complicaciones sistémicas, tampoco hay falla de órganos. Y en las moderadas puede haber una complicación local, puede haber una complicación sistémica o puede ser una falla transitoria que es de menos de 2 días. Y en las severas ya hay una falla de órgano persistente o puede haber fallecimiento, porque recuerden que los pacientes con pancreatitis se mueren. Ahora menos que antes, pero se mueren igual, ¿ya? Obviamente cae en el ámbito, no sea para la excepción. Bueno, este dibujito es de un artículo de New England
pero es válido para nosotros también. Miren, de las pancreatitis, el 15 al 20% son necróticas, mientras que la gran mayoría, felizmente, son solo intersticiales. ¿Ya? Entonces, y de este 20%, solo el 30% hacen falla de órgano, que sumando más o menos sería el 6% del total, así lo calculamos, ¿no? Y hacen pancreatitis severa como estas, y recordemos que cuando tenemos pancreatitis necróticas podemos llegar a una mortalidad del 30%. Y esto es un poquito variable porque este artículo más o menos es de esa época del 2010, 2011, pero eso a la fecha, como van a ver, ya cambió y ha disminuido. Ya han disminuido, ¿por qué? Porque el tratamiento de las complicaciones ha variado. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de complicaciones, las tempranas y las tardías. Y el punto de corte, ¿cuánto es? 4 semanas, o sea, un mes. Entonces, si la evolución del cuadro de pancreatitis tiene menos de 4 semanas, es un estadio temprano, y si es de más de 4 semanas, un estadio tardío. Y las complicaciones pueden ser intersticiales o puede ser una pancreatitis necrotizante. En esos dos grupos están las complicaciones. Entonces, si hablamos de una complicación intersticial temprana, hablamos de las colecciones líquidas peripancreáticas. Y como se ve en la imagen, aquí está el páncreas, aquí está la cobra, y hay líquido alrededor, miren, del páncreas. Y unos incluso todavía le dicen que es una ascitis pancreática, le dicen. Pero la descripción de esto es que son fluidos homogéneos adyacentes al páncreas y que no tienen una pared, ¿no? Si ven todo el líquido, miren cómo está totalmente irregular arriba y abajo. ¿Ya? En estos casos, ¿qué hacemos? No hacemos nada. O sea, el paciente recibe tratamiento médico nada más. Puede ser nutrición, puede ser analgésicos principalmente, pero estas no se complican por lo general. Un pequeño porcentaje de casos puede llegar a tener una gran cantidad de líquido y poder hacer incluso un síndrome compartimental, pero esos podrían ir a drenaje percutáneo y con eso está resuelto. Pero por lo general estos pacientes son los que van bien y no se complican. Por el otro lado ya tenemos las pancreatitis necrotizantes y aquí tenemos una colección, pero lo que llama la atención es que esta colección no tiene pared, no tiene una pared definida. Como ya hemos dicho, puede ser intrapancreática, extrapancreática o de las dos. Pero lo importante es esto, ¿no? Que no tiene pared. ¿No? Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Por lo general tampoco hacemos nada. Porque ustedes deben saber que desde hace mucho tiempo sabemos que en pancreatitis, si el paciente necesita algún tratamiento quirúrgico, mientras más demoremos, mejor, ¿no? Porque antes, cuando estas situaciones se manejaban y el paciente se operaba, por ejemplo, en estos estadios tempranos, la mortalidad era alta, ¿no? Entonces, a veces había una gran discusión entre los doctores de UCI y los doctores de cirugía por el ingreso del paciente, porque sus condiciones no eran las mejores y día con día iba empeorando, pero con el tiempo subimos que la estadística decía que mientras más temprano entremos a operarlo, mayor mortalidad. Y a veces con estas cosas, mientras más lo aguantábamos y por lo menos esperábamos las 4 semanas, el paciente tenía mayor sobrevida. Pero igual en este momento no deberíamos hacer nada, o en el peor de los casos solo drenaje percutáneo, nada más, ¿no? Y ahora entramos a la parte que más nos interesa a nosotros como cirujanos, que son las complicaciones tardías. Si hablamos del tema intersticial, tenemos ya esta imagen, ¿no? Que es una imagen homogénea, líquida. ¿Sí? Sí, dígame. Somos del equipo de potencia. Hemos venido a darles un pequeño anuncio a las alumnas. Y tenemos aquí el pseudoquiste pancreático. ¿Y por qué le decimos pseudoquiste pancreático? Porque realmente esto no tiene una mucosa, ¿no? Es solo una pared que se ha formado alrededor de la colección, ¿no? Y lo bueno que es una colección homogénea
con poco componente sólido, bien definida y con una pared nítida. ¿Cómo manejamos eso? Puede ser quirúrgico como no. Si el paciente está asintomático, pasaron 4 semanas y le hacemos una tomografía y vemos esto, el paciente está estable, no se hace nada. Pero a veces esta colección es grande, como aquí, el estómago está arriba, la colección está abajo, y entonces esto ocupa un espacio en el abdomen y disminuye el espacio que está dentro del estómago y puede generar intolerancia oral, vómitos, dolor, saciedad precoz. En esos casos sí, pues no, deberíamos hacer un drenaje. ¿Y cuál es el drenaje que ahora se hace? Como vamos a ver posteriormente, sería un drenaje endoscópico. El endoscopio, aquí punza el pseudoquiste, le hace un huequito para que todo drene hacia el estómago. Y probablemente ponga un dren al interior para que todo siga fluyendo hasta que el pseudoquiste disminuya. Entonces, esto sí es el manejo quirúrgico en los lugares donde por ejemplo, no hay este abordaje mínimamente invasivo. También la otra opción de hacerlo endoscópico también es hacerlo percutáneo. Y si no hay eso, podríamos hacer una cirugía. Que también podría ser lo mismo, ¿no? Entrar, abrir la pared anterior del estómago, llegar a la pared posterior, hacerle un huequito al estómago, a la pared posterior, para que todo eso drene al estómago, colocar un dren y cerrar el estómago. Antes se hacían otro tipo de cirugías que son yeyunos, que consistía en traer el yeyuno y hacer una anastomosis, pero eso ya se dejó de lado hace mucho tiempo. Este es nuestro gran dolor de cabeza hasta hace muchos años y sigue siéndolo, pero ¿qué cosa es? A diferencia de lo que habíamos visto antes, aquí ya se forma una pared, ¿no? A esa pared se le dice, las siglas americanas son WON, ¿no? Entonces, a esta pared es a donde nosotros atacamos. Ya es una colección necrótica, como ven, puede haber aire, hay contenido sólido, contenido líquido, puede ser intrapancreático o extrapancreático, pero lo importante es que aquí ya hay una pared. Y como ya hay una pared, nos permite que el abordaje sea mejor y comprometa menos a otros estudiantes. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que en pancreatitis, mientras menos inflamación, menos mortalidad. Y entonces, para que tengamos menos inflamación, el abordaje tiene que ser menos invasivo, ¿no? Si yo le hago un corte así y lo abro en dos, y abro la zona que está cerca al páncreas y dreno, obviamente produzco un montón de inflamación. Pero si solo meto un tubito y por un tubito dreno todo esto, o por 2, o por 3, o por 4, o por 5 tubitos, entonces el problema inflamatorio, el síndrome de respuesta inflamatoria va a ser menor, por ende la mortalidad va a ser menor, ¿ya? Entonces, las complicaciones en pancreatitis son tempranas, tardías, y tanto tempranas como tardías están en dos grupos: las intersticiales edematosas y las con necrosis pancreática, ¿ya? Que la temprana no está con cápsula y la tardía ya tiene cápsula. Termino la clase. Bueno, y no está la que arreglé, porque estaba con otras cositas. Bueno, aquí empieza el tema, ¿no? ¿Qué pasó en 2010? Hasta el 2010, ¿qué se hacía? Principalmente se hacía abordaje abierto. En algunos lugares hacían abordaje laparoscópico de las necrosis infectadas. Y en 2010, el doctor Elvan Sandborg presentó en 2010 este artículo en New England, que es Step Up Approach versus necrosectomía abierta. Entonces, ¿qué hizo? Hizo dos grupos, un grupo de 43 pacientes y otro de 45. A estos 45 le hizo cirugía abierta, que era lo que hasta ese momento se hacía, y a este otro grupo le hizo el Step Up Approach, que es el tratamiento escalonado por pasos, ¿no? O por secuencias. Entonces, ¿qué hacía? Inicialmente hacía drenaje percutáneo o drenaje endoscópico. Si a los 3 días no había mejoría,
recién iban a este abordaje que es el VAR, que ahorita les voy a explicar, ¿ya? Entonces hizo esos dos grupos y ¿qué es lo que encontró? ¿O qué es lo que se publicó en ese año, ¿no? Se publicó que, miren, falla de órgano múltiple, por ejemplo, en el STEP up 12% y en la abierta 40%. Sangrados 16% versus 22%, fístulas enterocutáneas 14 versus 22%, y obviamente hasta ahí todo era de maravilla, y si hubiera quedado todo ahí diríamos perfecto, ¿no? En este abordaje todo es mejor que en el abordaje antiguo y sigamos. Pero pasó esto de acá. Entonces los detractores de este cambio dijeron, oye, pero mira, acá hay más mortalidad y aquí hay menos mortalidad. Entonces haciendo mi abordaje abierto se mueren menos, y haciendo esto que propone se mueren más. Entonces los detractores de esto por ahí le dieron, ¿no? Pero, bueno, y en conclusión, un resumen de este artículo es que hay complicaciones mayores, 40% en el abierto versus 12% en el step up, excepto al fallecimiento, que por lo menos en esta estadística es mayor para el step up. ¿Y en qué consistía? Ya hemos visto eso, pero empezamos con drenaje percutáneo endoscópico. Evaluamos durante 3 días. Si después de 3 días no mejoraba, recolocábamos los drenes o colocábamos más drenes, tanto percutáneo o endoscópico. Y si después de 3 días no mejoraba, hacíamos el parto. Entonces, ese es el resumen del esquema que usaron en este grupo. Y pasó un añito nada más, en 2011, para que este doctor, que es Vesely, que es uno de los que tiene el grupo más grande de todo el mundo de pancreatitis, y hizo esta publicación, que es no es un artículo, es un comentario que siempre hay en las revistas al inicio, ¿no? Justamente habló sobre el step up para necrosis y propuso las 3D, ¿no? Retrasar, drenar y debilidad, ¿no? Dice, ¿no? La intervención inicial se pospone el mayor tiempo posible para que la colección infectada pueda encapsularse, o sea, formar la pared, ¿no? Y los antibióticos son útiles. Drenar, hay que colocar drenajes transluminales percutáneos o endoscópicos para la colección. Y debilidad, que se debe hacer un desvidamiento retroperitoneal mínimamente invasivo, que es el VAR, o drenaje percutáneo, y usar el drenaje percutáneo para que nos sirva como guía. O sea, él ya propuso que si en el tratamiento escalonado el drenaje endoscópico o percutáneo no fue bien, deberíamos ciertamente hacer esto, que es el abordaje el desvidamiento retroperitoneal. Entonces, como este ya es una voz autorizada a nivel mundial, a partir del 2011 muchos grupos en todo el mundo y empezaron a hacer sus estudios de versus, ¿no? Mi abordaje abierto versus el step up. Y han pasado ya muchos años, y este doctor, que es el doctor Mariano Jiménez, que deben conocerlo ustedes, y si quieren saber algo de pancreatitis, búsquenlo. El doctor Mariano Jiménez es argentino, pero es uno de los que en Latinoamérica más sabe de pancreatitis y del manejo de la pancreatitis, porque tiene un grupo que solo maneja pancreatitis, tiene un instituto que es el Instituto Daicin y es profesor de IRCAT en Francia, ¿no? Entonces, él es otra voz autorizada a nivel Latinoamérica sobre el manejo de pancreatitis, y él hace esta propuesta del Step Up Approach, que es el tratamiento escalonado. Entonces dice, lo primero que debemos hacer sería evitar que tengamos pancreatitis. ¿Cómo evitamos que los pacientes tengan pancreatitis? En primer lugar, operándolos de forma pronta, cuando tienen litiasis vesicular, porque en América, como ya vi, su profesor le dijo en la clase, la causa más frecuente de pancreatitis es la causa biliar, ¿cierto? Entonces, todos los pacientes que tienen litiasis deberíamos operarlos de forma pronta para evitar que hagan pancreatitis. Y si un paciente ya hizo pancreatitis leve, ese paciente no debería irse del hospital con vesícula, para evitar que haga una nueva pancreatitis
y en ese nuevo episodio sea ya una pancreatitis, no sea una leve, sino pueda ser una pancreatitis severa. Entonces, ese sería lo primero que debemos hacer. Si ya estamos sobre el tema de la paciente con pancreatitis, debemos manejar primero nutrición. Recuerden que los pacientes con pancreatitis aguda y que tienen colecciones debemos colocarles sonda nasoyunal para nutrirlos con fórmulas que existen para pacientes con pancreatitis y debemos manejar el dolor inicialmente. Si este paciente no presenta mejoría, recién tendríamos que evaluar si usamos o no usamos antibióticos, ¿no? O sea, no es que de inicio tenemos que usar. Tenemos que ver si es que la necrosis se infectó o no se infectó, ¿no? Después de eso, tenemos que hacer drenaje y antibióticos. Y ya hemos dicho que el drenaje debe ser o endoscópico o percutáneo. Después de esto, si es que el paciente después de 3 días no mejora, más drenajes, ¿no? Hay algunas imágenes que hemos visto donde el paciente tiene hasta 10 drenajes y son puros tubitos, pero es lo que debemos de hacer. Y si no mejora, a pesar de que hemos hecho drenaje endoscópico, hemos puesto varios drenes y no ha mejorado, podríamos hacer recién necrosectomía, pero no necrosectomía abierta, sino el VAR, ¿no? Y si no mejora con eso, recién podríamos considerar hacer la cirugía abierta. Y como último escalón, ver las complicaciones, que pueden ser fístulas pancreáticas, trombosis venosa o los pseudoneurismas que cuando se presentan son fatales porque el paciente sangra y hasta que entramos a sala ya se fue. Entonces, sobre el tratamiento también, manejo clínico, ya les dijo seguro su profesor inicialmente, el páncreas se maneja clínicamente, después drenajes endoscópicos o percutáneos. Cuando habla de la laparoscopía, no habla de la laparoscopía como la conocemos, sino habla del VAR, porque el VAR también es manejo laparoscópico, pero retroperitoneo. Y como último recurso, la cirugía abierta, ¿no? Bueno, este step up lo propuso uno de mis asistentes del Hospital Rebagliati, y él dice, bueno, él considera que el primer paso debería ser, obviamente, posponer la cirugía, iniciar antibióticos con este esquema que es lo que usa el Rebagliati. El segundo paso sería drenaje endoscópico o percutáneo retroperitoneal o percutáneo transgástrico, que es lo que hace el grupo del doctor que les comenté de Argentina. Si después de eso, después de 3 días no hay mejoría, podríamos hacer un desligamiento endoscópico, transgástrico, pero para eso necesitamos un equipo de gastro y también, obviamente, que el equipo de cirugía esté atento porque podría haber alguna complicación, porque ya les dije que el páncreas tiene una alta irrigación y en esos mismos procedimientos alguno de esos vasitos puede sangrar y complicar la situación. Como tercera etapa ya viene el desviamiento mínimamente invasivo, que es el VAR, es el desviamiento retroperitoneal video asistido, o otra opción es el desviamiento endoscópico o una necrosectomía mediante mini-laparotomía. Y en el último paso, una necrosectomía abierta. Y mire qué es lo que dice, esto se recomienda en los casos en los que no se pueda contar con un equipo de gastroenterólogos que pueda hacer el drenaje endoscópico o con un equipo de radiología intervencionista o cuando los casos de necrosis son masivas y ya hacerlo mínimamente invasivo no fue suficiente. O sea, pero es nuestro último recurso. Y bueno, y al final las complicaciones son las mismas, ¿no? Entonces, si hubiéramos estado hace 15 años, esto no era así, ¿no? Hace 15 años solo teníamos esto y por ahí el drenaje laparoscópico, ¿no? Eso es lo que había hasta hace 15 años. Bueno, entonces vamos a hablar de los primeros pasos y esto entonces es el drenaje endoscópico. Como ven en el grafiquito, ingresa el endoscopio hacia un orificio en la pared posterior del estómago y por ahí ingresa a la necrosis y coloca un stent. Y el stent puede ser un stent así de plastiquito, que es como lo que usamos para las EPRES,
o puede ser un stent metálico autoexpandible, que es como se ve aquí en la imagen de endoscopía o como se ve aquí en la imagen de tomografía. Al fin de cuentas, todo eso, ¿qué es lo que hace? Hace que esta conexión grande, que como ven ya tiene una pared definida, drene ¿a dónde? Hacia el estómago. ¿Ah? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas es que los drenajes no son visibles, no nadie va a ver nuestro drenaje, y eso no va a generar limitación funcional, o sea, el paciente va a poder pararse o hacer sus cosas, porque los drenajes a veces limitan ciertos movimientos. ¿Ah? Es bien tolerado por el paciente. El drenaje endoscópico es más resolutivo que el percutáneo porque en el mismo procedimiento el endoscopista puede poner 1, 2 o 3 o poner un drenaje más grueso dependiendo del tamaño de la conexión y lo que salga. Es poco agresivo, no hay cicatrices y tampoco hay fístulas. Pero ¿cuál es lo malo o lo que está en contra del drenaje endoscópico? Que puede generar perforaciones, ¿no? Inadvertidas, puede generar hemorragia, puede generar embolismo graso porque igual usa aire para que se dilate el estómago. Necesita varias sesiones, o sea, no es solo una endoscopía, sino se hacen procedimientos programados. Y si hay una conexión que está lejos del páncreas, del estómago, no va a poder ser accesible, ¿no? Porque tiene que estar en contacto con el estómago para poder ser accesible. Y se hace solo si es que tenemos más de 4 semanas, o sea, en la etapa tardía. ¿Ah? Lo otro que tenemos es el drenaje percutáneo. Entonces, este drenaje percutáneo puede ser múltiple, o sea, podemos poner un drenaje, 2 drenajes, 3 drenajes. Si podemos hacer lavados, como se ve aquí, y así es como sale el contenido de las necrosis pancreáticas. Y por estos drenajes debemos hacer lavados continuos para evitar que esos drenajes se obstruyan, y así el paciente tenga 1, 2 o 3, lavarlos de forma continua, o de lo contrario cambiarlos por otro más grueso, ¿no? Y tenemos 2 opciones de estos drenajes percutáneos. Perdón, el drenaje percutáneo, si bien es cierto, es fuera, pero hay un drenaje percutáneo que lo hace justo del doctor Jiménez, que lo hace pero por acá. Ahí el drenaje percutáneo que se hace en un par, pero este grupo de Argentina lo hace por adelante. Atraviesa el estómago, la pared anterior del estómago y la pared posterior para recién llegar a la conexión. Entonces de ellos sus drenajes están adelante, no están atrás. Entonces este drenaje percutáneo puede ser por 2 vías, ¿no? O transgástrico o lumbar. ¿Ah? ¿Y cuáles son las ventajas del drenaje percutáneo? Que es un procedimiento más sencillo, es rápido. Si el paciente está inestable, es más probable de hacerlo, porque imagínense si está inestable y vamos a meter el endoscopio, es más difícil que si está inestable y yo agarro el ecógrafo, veo la conexión, anestesio, pum, meto el tubo, ¿no? Puede hacerse en colecciones menores de 4 semanas, ¿no? Y también se puede hacer en colecciones que están fuera del tubo digestivo. ¿Cuáles las debilidades de este procedimiento? Que puede generar una fístula y generar un síndrome de cola desconectada, o sea, de la cola del páncreas que esté aislada. Drena mal los contenidos sólidos y por ende tenemos que hacer varios drenajes. Y también tiene el problema de todos los drenajes, que es más incómodo el paciente, que el paciente no tiene mucha libertad de movimiento y también puede generar infecciones, ya que, por ejemplo, si yo tengo el drenaje transgástrico, por ejemplo, igual es un drenaje y puede infectar el estómago, que es lo que atravesamos. Entonces, el PAR es lo que sigue, ¿no? Entonces, si yo hice un drenaje percutáneo o endoscópico y el paciente pasan 3 días, que es lo que en promedio se espera que haya mejoría, y el paciente no mejora,
lo que debemos hacer es desviamiento retroperitoneal video asistido, pero recuerden que para hacer esto ya tiene que haber una cápsula formada, o sea, ya tiene que haber pasado 4 semanas, como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sobre el dren percutáneo que ya tenía el paciente, sobre este dren colocamos un trocar y una cámara de video. Ingresamos al interior de la colección y ya teniendo el video ahí podemos colocar unas pinzas para ir sacando, ya mirando la parte interna de la colección, sacando el tejido necrótico y lavando hasta que eso quede lo más libre posible. Entonces aquí está la colección, aquí está el dren, y sobre este dren que ya hizo un trayecto voy a poner un trocar. Entonces miren, aquí estaba el trocar, separo, amplío la incisión, acá estaba el drenaje, ingreso con un trocar, pongo la cámara de video y con otras pincitas voy sacando y miren cómo va saliendo más o menos el contenido del interior de la necrosis pancreática. Entonces, ¿esto tiene ventajas? Sí. Que podemos remover de forma directa y completa lo que está al interior de la necrosis. Podemos acceder a áreas que la endoscopía no puede acceder. Podemos realizarlo en pacientes críticos también, porque es seguir el trayecto del drenaje que tenía antes. También, como podemos dejar después de eso otro dren, por gravedad puede seguir drenando lo que queda. Y como no entra el peritoneo, no contamina el peritoneo sigue continuando estéril porque esto es un abordaje retroperitoneal y hay menos sangrado que en la endoscopía, porque igual la endoscopía cuando hace el corte y drena solo ve el estómago pero no ve la cavidad. En cambio aquí, como ya veo la cavidad, puedo ver si por ahí algún vaso está cercano y obviamente con cuidado saco el tejido que está alrededor, o mejor me alejo y no lo toco. Por eso es que este tiene menos sangrado que el manejo endoscópico, pero de todas maneras es más invasivo, ¿no? Y también hay que hacerlo de forma repetitiva y continua. Y también requiere de tratamientos adjuntos, obviamente con tratamiento antibiótico, nutrición, ¿no? Y todas esas cosas. Aquí viene lo que deberíamos hacer como última medida, ¿no? Que son las nefrosectomías abiertas. Podemos hacer una incisión mediana, suprainfraumbilical, o podemos hacer una incisión subcostal y lateral para llegar al páncreas, ¿no? Y lo que encontramos después que separamos el epíplogo y separamos el estómago hacia arriba y abrimos la cápsula, lo que encontramos es esto. Lavamos y también dejamos múltiples drenajes, ¿no? El paciente cuando se operaba antes de esto terminaba con un tubo, otro tubo, tubos por todos lados, ¿no? Y obviamente el paciente estaba en UCI, pues, ¿no? Eran procedimientos bastante complejos, los tubos igual teníamos que lavarlos, aspirarlos, y eran muy demandantes. Ahora, no es que los drenajes percutáneos no sean demandantes, sino estos eran mucho más demandantes. Con respecto al abordaje abierto, el grupo de Rebagliati, que deben saber que Rebagliati tiene una unidad de páncreas, que es el piso 7, si no me equivoco. Entonces publicaron en el 2002, miren, mucho antes de que aquí no existía Step Up, ¿no? Porque ya saben que el Step Up se propuso en 2010, aquí no había eso, ¿no? Aquí todo era el mundo de la necrosectomía abierta, o algunos estaban intentando hacer drenaje laparoscópico. Entonces ellos hacen su secuencia de su revisión de sus casos y miren, con la cirugía abierta, fístulas pancreáticas 22%, hemorragias 20%, infecciones de vía operatoria 8%, fístulas enterocutáneas 8%, evisceraciones, fístulas de colon, fístulas biliares, o sea, un buen grupo de complicaciones. Y si hablamos de la mortalidad, había una mortalidad de 25%. Y ellos
Y eso que ellos son un grupo referencial, porque solo son un grupo que maneja páncreas, ¿eh? No son un grupo de los que normalmente a veces vemos pancreatitis 1 o 2 veces al año, ¿no? Ellos solo se dedican al páncreas y a pesar de ser un grupo que se dedica solo al páncreas, tienen un 25% de mortalidad a esa época. Entonces, obviamente la cirugía abierta, la ventaja es que es más resolutivo, entre comillas, porque abordamos todo el abdomen y toda la colección y se puede hacer en todos los hospitales, ¿no? Mientras que el drenaje endoscópico necesitamos un grupo de endoscopistas que sepan hacerlo, o si hacemos drenaje percutáneo necesitamos un equipo de radiología intervencionista y que muchos hospitales no lo tienen. Pero hacer una necrosectomía abierta se puede hacer en cualquier centro que tenga cirujanos y uso. Y las debilidades, como ya hemos visto, generamos un montón de fístulas, ¿no? De todo tipo, colónicas, gástricas, de yuno, hilio, y necesitamos como mínimo las 4 semanas y que es un procedimiento más agresivo. Y ya les dije, a más agresión, más inflamación, más mortalidad. Hay otras complicaciones fuera de las que hemos hablado, que son 3, ¿no? Esta disrupción ductal distal, ¿qué significa? Significa esto. Significa que si, por ejemplo, yo tuve pancreatitis y fue una pancreatitis con una necrosis pancreática y ya resolví el cuadro de pancreatitis, a veces queda aquí el cuerpo, la cabeza y el cuerpo, un vacío y al final la cola queda solita. Entonces esta cola que está solita y que tiene todavía su conducto, todas las secreciones van a salir hacia este espacio y va a ser una fístula. Y la única forma de solucionarlo es volver a unir la cola con el resto del cuerpo, ¿no? Y entonces, esa es una cirugía un poquito complicada porque si ustedes alguna vez han tocado el páncreas no es un músculo, ¿no? O sea, uno no le puede poner un punto al páncreas y lo amarra. Uno pone un puntito y se rompe porque es un tejido no muy rígido, es muy blando. Entonces, reparar eso es muy complicado. Y lo que hacemos es poner un tutor, o sea que es un tubito al interior del conducto de Wilson, ingresando por el ONI, hacer que el tubo pase al cuerpo y que este tubo pase y también llegue a la cola, y de esa forma, con los tejidos que están alrededor, tratar de juntarlo y esperar que eso se canalice con los días y que, bueno, ya se junte la cola. Es posible que, a pesar que hemos hecho eso, no pase, es posible. Entonces, lo más frecuente es que terminamos al final sacando la cola, ¿no? Y ya queda solo la cabeza y lo que queda del cuerpo. La otra complicación que también sucede son problemas vasculares, ¿no? O bien hay un aneurisma de la arteria esplénica o de cualquiera de las arterias que están alrededor del páncreas, o hay trombosis, ¿no? Entonces, miren, acá en esta tomografía hay un gran aneurisma de la arteria esplénica, y eso en cualquier momento también podría, ¿no?, aumentar la presión y generar sangrado y muerte. Esa es una complicación ya más tardía, ¿no? Y también hay colecciones que se pueden formar ya no a nivel anuncio no, ya me olvidé cómo era en el inglés. A propósito de lo que ellos han dicho, ustedes saben que la universidad, a los que están en el grupo de música, en el baile, en el coro, en los deportes, les hace un recuento, ¿no? Hay, aparte de lo que ya hemos hablado del step up, de las secuencias y de cómo debemos hacerlo, y que es lo que ahorita ya está primando en todo el mundo, y que todos deberíamos hacer eso porque ya sabemos que eso genera menos mortalidad y menos complicaciones. Existen casos especiales que escapan del step up como este. Ya les he dicho que los tratamientos deberían ser después de las 4 semanas, pero hay condiciones especiales como, por ejemplo, que un paciente empiece a sangrar, o que haya perforación de una víscera hueca, o que haya síndrome compartimental como ese,
o que el paciente presente isquemia. Obviamente si presenta uno de estos 4, no vamos a esperar y decir, no, que cumple sus 4 semanas y entro, ¿no? Porque lastimosamente estos no se pueden solucionar mínimamente invasivo, ¿no? Estas 4 condiciones necesitan un procedimiento quirúrgico, abierto, no se pueden hacer de forma mínimamente invasiva, y como no se pueden hacer mínimamente invasiva, tenemos que entrar a operarlos, pero sabemos que el paciente probablemente, si ya está presentando esto, su probabilidad de éxito no sea tan buena, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que se van a morir, ¿no? Pero ya disminuye la probabilidad estadística, ¿no? Entonces, ya recuerden que el síndrome compartimental es cuando aumenta la presión dentro del abdomen, ¿no? Recuerden que la presión normal es hasta 15 milímetros de mercurio o hasta 20, y en estos casos lo que hacemos es una laparotomía. ¿Para qué? Para liberar la presión. Por eso hacemos un corte, y antes colocaban estas bolsas, que son las bolsas de Bogotá, ¿no? Pero esto ya es de la época de la piedra, ¿no? Ahora lo que usamos VAC, ¿no? Abrimos el abdomen, hay VAC para cirugía abierta, con lo que se llama el sistema Aptera. Colocamos la Aptera, encima la esponja, ponemos el film, lo conectamos al tubito que jala presión negativa ahí, y como es presión negativa y el paciente tenía hipertensión, también nos ayuda a manejar la hipertensión para bajar una presión normal, ¿ya? Eso mejora el flujo, disminuye la isquemia, disminuye la infección, disminuye el edema, y si es que solo fuera síndrome pancreatitis con síndrome compartimental, cuando hacemos esto no agarramos el páncreas, solo manejamos el compartimental, o sea, abrimos, ponemos los dispositivos y dejamos con aspiración negativa, ¿no? Usamos VAC. Eso hacen los hospitales normalmente. Antes también se hacía lo que es el drenaje laparoscópico. Se entraba con 2, 3 o 4 trócares, se abría la curvatura mayor, levantábamos el estómago, ahí estaba el páncreas con su necrosis, se abría, se lavaba y se necrosaba. ¿Qué ventajas tenía? Que nos permitía remover la necrosis, tener un acceso a la transcavidad, a todo el región del periférico, también realizar la colecistectomía de paso, porque es la primera causa, pero igual es un procedimiento más invasivo que el drenaje endoscópico o el percutáneo. Había pacientes que tenían que, como están críticamente enfermos y están en UCI, usar la laparoscopía es aumentar la presión, y eso disminuía la hemodinamia y la capacidad ventilatoria, entonces los descompensaba. Y también esta colección que estaba ya encapsulada, al abrirla también existía la probabilidad de que la disperse, ¿no? Entonces, por eso es que esto también, si han visto en el step up, no figura, ¿no? No figura drenaje laparoscópico, no está dentro del step up, ¿no? Porque ya se considera que esto no deberíamos hacer, pero se hacía antes, por si acaso, por ahí en algún lugar ven que hacen drenaje laparoscópico, ya no. Después, esto también yo he hecho un par de veces, para esto necesitamos trócares especiales que tengan un baloncito aquí, para que fijen el trócar dentro del estómago. Entramos con una cámara y con un hook buscábamos donde estaba el mayor abombamiento, y ahí abríamos el estómago, la pared posterior, y obviamente ya drenaba hacia el estómago y poníamos un tren y terminábamos. Pero igual hacíamos 2 huecos en el estómago, o hasta 3. Entonces, usábamos un neumoperitoneo bajo, ¿no? Colocábamos 2 o 3 puertos y aperturábamos la pared posterior. Pero esto, ¿por qué ya no lo hacemos? Porque esto también ya lo hacemos percutáneo, ¿no? O endoscópico, que es mejor, porque ya no le hago ningún hueco al estómago, más que el hueco de la pared posterior para juntar la necrosis con el estómago. Entonces, a veces cuando hacíamos esto, por ejemplo, yo suturaba los 2 huequitos del estómago, y como el paciente estaba desnutrido, en sepsis y todo mal, estos huequitos tenían
las peores condiciones para poder cerrar y terminaban abriéndose y generábamos una fístula. Entonces, por eso mejor ya no lo hacemos. Pero antes lo hacíamos y yo he hecho un par de veces eso. Y esto es algo que también hacíamos antes, que es el hals. Hoy ellos no están en esta clase. ¿Están de cuarto o quinto? ¿Son cuartos o no? Son de quinto, ¿no? Pediatría. Ah, ya están en pediatría. ¿O no? ¿O no me invito acá? No sé. No creo que sí son. Ahora. Se hace el loco, ¿no? Como quiere venir. Bueno, ya saben que lo vamos a hacer. Bueno, hablemos del HALS. El HALS se hace el abordaje laparoscópico mano asistida, por eso el H es de HALS, ¿no? Metíamos los trócares, que ya les dije que esto ya no hay que hacer, y por acá metíamos este dispositivo y por ahí metíamos la mano, ¿no? Por eso es mano asistida. Metíamos la mano, entonces por un lado veíamos en la pantalla con las pinzas, y por otro lado la mano hacía algunos movimientos con la mano. Esto ya no hacemos tanto, esto es parte de la historia, ¿no? Esto es parte de la historia de la cirugía, pero ya nadie hace HALS, porque ya las experiencias con el laparoscopio y el robot y todo ya son mejores, que ya no es necesario hacer esto. Entonces esto también ha quedado como parte de la historia de la cirugía, ¿no? Ya no hacemos HALS. Pero si por ejemplo alguna vez ven eso, sabrán cómo se hacía y que se hacía antes. Muy bien. ¿Preguntas? George. Bueno, no sé, hay que tener en cuenta esa escalonada siempre, ¿no? Como empezar siempre. O sea, Ya, yo voy a preguntar, ¿no? ¿Han visto pacientes con pancreatitis en sus rotaciones? ¿No? ¿Ninguno? Qué bueno, porque significa que el primer escalón lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque ¿qué es lo que debemos hacer primero? Evitar que lleguen a hacer pancreatitis, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, si no están viendo, es bueno porque no hay muchos. No, ¿otras preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo? ¿El cuál? No, porque, bueno, en los últimos 10 años, ¿qué ha sucedido? Todos los equipos han empezado a hacer sus propios, se ríen. Entonces, todos los equipos han empezado a hacer sus propios comparativos, ¿no? Abierto versus, o de frente han empezado a hacer el step up, ¿no? Y han pasado 5 años, 2 años, 3 años y han visto que ciertamente va mejor, entonces ya lo otro. Entonces, ¿existen lugares donde sigue siendo abierto? Existen lugares. Donde no hay endoscopistas, no hay radiología intervencionista, como Arequipa, pues, ¿no? Entonces, yo creo, no sé, tal vez me equivoque y ojalá me equivoque, hay hospitales que no tienen equipo de radiología intervencionista, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos, pero sí tienen un gastroenterólogo. Pero resulta que para hacer esto, el endoscopio no es cualquier endoscopio, o sea, no es el endoscopio que normalmente te hace tu endoscopía, sino es un endoscopio que tenga juco, ¿no? Hay que hacer un hueco a la pared y que tenga pinzas, porque hay que entrar y colocar los drenes, o sea, tampoco no es que cualquier endoscopio, ¿no? ¿Habrá acá? No lo sé, pero si lo hay, qué bueno. Y si hay equipo de radiología intervencionista, mejor. ¿Preguntas? Doctor, cuando se hace el drenaje endoscópico y se colocan los drenes por través de la paredosidad del estómago. Al bar. Ajá. Ya. De ahí, ¿cuánto tiempo se dejan los drenes y cómo se Hasta que el gasto se seque. Y de ahí se sacan y se cierran Claro. la pared. ¿Qué es lo que hacen? Colocamos 1, 2, 3, 4, todos los que sean necesarios, y según cómo vaya bajando el gasto, vamos, o sea, y todos los días hay que lavarlos, limpiarlos. Si por ejemplo vemos que de un dren el gasto ya es mínimo, sacamos ese dren, y así conforme pasan los días o las semanas, porque esto no va a durar, no va a ser de 10 días, ¿eh?
Esto dura semanas. Entonces, si vamos viendo que progresivamente los gastos ya van a ir disminuyendo, vamos retirando los drenes que ya no tienen gasto. Y también hacemos controles por tomografía, ¿no? Para ir viendo si la colección realmente, si ese dren que ya no sale nada, es porque realmente las colecciones están disminuyendo. Pero en el endoscópico, Por eso. el que es por detrás, en la pared del estómago, el que drena hacia el estómago, Ya. ese también, o sea, como... O podría de repente. Ah, ya te entendí, perfecto. Ajá, que justo yo también quería preguntar eso. Tú dices este. O sea, ¿cuánto tiempo se queda el dren? Ajá, y de No. ahí que se hace. A ver, si yo dejo este dren, que es el de cole chancho que le decimos, ¿no? Probablemente este dren drene todo el estómago y tendremos que hacer controles tomográficos, o sea, para ver que la colección esté bajando. Y eso asociado a cómo evoluciona el paciente. Porque si el contenido de la necrosis ya está disminuyendo, el paciente también clínicamente debería ir mejor, ¿no? Entonces, si hay mejoría clínica y mejoría radiológica, significa que el stent está funcionando y tendría que hacerlo en un recambio de forma programada, ¿no? Una vez a la semana, cada 10 días, dependiendo cómo vaya el caso. Pero obviamente si yo le pongo ese dispositivo y pasa una semana y el paciente está peor, ¿no? O sea, no mejora, y le hago una tomografía y la colección sigue igualito, entonces significa que debo ir al siguiente paso, que es la evaluación, perdón, es a los 3 días, ¿no? O sea, y el siguiente paso, ¿cuál es? Hacer el barro, o sea, entrar por acá atrás y drenar por ahí. Pero lo que es control por tomografía, es lo que es el control y clínico que debería ser a las 72 horas. ¿Y qué pasa si va mejor? ¿No? Podría entrar de nuevo y colocarle otro dren más. O sea, en vez de ponerle uno, vamos a suponer que la colección bajó y este dren, en la punta del dren está aquí, pero aquí hay una colección más grande. Entonces agarro, le hago una endoscopía y meto otro dren que vaya al otro lado. Y le puedo poner 2 o 3, ¿no? O puedo poner ya uno, cambio este por otro que sea más grueso, ¿no? Todo eso se puede hacer. O de lo contrario, si es mucha la colección, pongo este, ¿no? Este es más grueso y es más fijo, ¿no? Entonces, porque el otro problema de estos chiquitos es que a veces hago el orificio, ingreso y se cierra un poco. En cambio, este lumen es más grande y por ende puede drenar más volumen de contenido. Y este obviamente es más caro, este es más barato, ¿no? También depende de la disponibilidad. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, y en el caso de la disrupción ductal distal, ¿cómo es? O sea, mencionó que colocamos el tubito por el esfínter de Oddi, pero... No. Ah, yo. Ay, ayúdame, por favor. Uno nomás. Bueno, la disrupción es rara, no es algo frecuente, ¿sí? Entonces yo tengo aquí la cabeza, el páncreas, el cuerpo, y acá tengo la cola solita. Y aquí viene el Wilson, ¿verdad? Entonces, para manejar esto, canalizamos el Wilson, metemos un tubito, ese tubito que pase hasta el otro lado. Y todas las enzimas y líquido que produce la cola del páncreas ya ingresan a este tubito y por ende, y con el tejido que está alrededor, doy unos puntos para aproximarlo. Eso pasa en la minoría de casos. Entonces,
hago esto y no funciona, entonces ¿qué hago? Y solo nos quedamos con este pedacito. Ahora, esto es frecuente, es muy infrecuente. O sea, dentro de todo es raro, felizmente. Entonces, por eso ¿quién nos lo manejan? Los grupos que hacen páncreas con mayor frecuencia. Y estos grupos que hacen páncreas con mayor frecuencia, cuando hacen eso también no les va bien, y por eso al final terminan retirando ese pedazo de páncreas de la cuerda. Entonces no sería tan, ¿cómo puedo decirlo? Ventaja, desventaja, sería mejor retirarlo. Es que mejor es que lo conserves, por eso hacemos un intento para conservarlo. Pero si tu intento falló, ya pues, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el páncreas que quedó aquí, este pedacito, va a seguir produciendo enzimas pancreáticas. Y las enzimas pancreáticas se van a ir a la cavidad y van a seguir produciendo mayor problema inflamatorio. Entonces no nos conviene, es mejor. Ya, otra pregunta. Pregunta. ¿No? ¿Preguntas? ¿Y eso de esto del metal se sacó o deja ahí? Bueno, no se deja ahí porque es el metal. O sea, va a llegar un momento que vamos a tener que retirarlo. No se queda. En cambio el otro, este de aquí, a veces solito se sale y eso también pasa, eso es lo malo de los drenajes endoscópicos. A veces también solitos se salen y se van con las heces y obviamente ya no drena, pues, ¿no? O sea, ya no cumple su función. Ese es el problema también del endoscópico. No, es que igual, es que este es el mismo dren que usan para las CEPRES. Cuando hacen CEPRE y dejan un catéter adentro, un stent, es igual que este. Y el stent cuando sale, ¿para dónde se va? Por las heces. Igualito le pasa a este. ¿No? Sí. Sí, pero el metálico sí tendríamos que retirar. Ya. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Preguntas? Preguntas. Ya. María Alejandra. Pregunta. No. Leslie, ¿no? Leslie, pregunta. ¿No? Préstame tu pluma. Esto no se puede pintar, ¿no? No. Bueno, recuerden que todos los pacientes con pancreatitis, si ya es moderada o severa, necesita sonda nasoyeyunal para nutrirse. O sea, la sonda viene por acá y ya llega al yeyuno y ahí recién se empieza a pasar la fórmula, ¿no? Para que se nutra. Entonces, cuando haces esto, probablemente el endoscopista va a ver su sonda nasoyeyunal que está por ahí, ¿no? Y de esa forma el paciente se va nutriendo. Cuando ya resuelve todo esto y ya no necesita más drenajes, esperamos unos días a que este huequito se cierre, hacemos un control endoscópico y después de eso recién el paciente empezará. Se cierra solo, ya se. Se cierra solo. O, bueno, tendríamos que tener el equipo Samurai que tienen los japoneses, que son unos endoscopios que tienen una pinza, jalan y de ahí tienen como unas grapas y cierran la mucosa, ¿no? Pero en Perú no sabía que existen esos alambres. Sí. Pero también pueden cerrar solos, ¿no? Igual cuando has visto un tren que tiene un paciente, ¿acaso le ponemos un punto a la piel? No, pasan los 10 y ¡pum! Solito cierra. No es necesario pero si lo podemos hacer con estos equipos, mejor, para que el paciente coma más rápido. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Allá? ¿Allá te llamas? Allá, dice. Ya, listo, eso es todo, nos vamos. ¿Cuál es nuestra otra clase?